Fue un 24 de enero de 1967 cuando la Santa Sede reconoció la congregación de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote en el Monasterio Virgen de la Cinta de Huelva. Desde entonces, ya hace 50 años, en palabra de nuestro obispo don José, estas hermanas ofrecen su vida y se ofrecen a sí mismas para que los sacerdotes sean santos, para que los sacerdotes no falten en el pueblo de Dios y para que el Señor enriquezca a la Iglesia con vocaciones sacerdotales santas. Y tal como ha deseado Monseñor Vilaplana Blasco, y deseamos todos los fieles desde esta emisora sembradora de los valores del Evangelio. Ojalá, con motivo de este cincuentenario, todos podamos decir aquí: estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como seguro, seguirán ofreciendo las hermanas Oblatas por muchos años. Bien, Padre Asunción, ¿cuándo decidió vivir usted este estilo de vida? Cuénteme un poco de su vida. Bueno, de mi vida. Yo decidí ingresar en esta congregación, bueno, más que ingresar, primero mi opción, ¿no?, por una vida contemplativa, religiosa, a los 20 años, cuando tenía 20 años. Yo soy de Madrid, estaba en las actividades de una parroquia y, bueno, hacía muchas actividades dentro de la parroquia y hacia afuera, pues lo típico, lo propio de una chica joven. Iba a la universidad, estaba estudiando, hacía excursiones, entraba, salía, y en las actividades de la parroquia contaba mucho la formación y también la relación personal con el Señor, ¿no? Entonces ahí empecé a descubrir pues algo que en mi interior no me dejaba en paz, algo que como una insatisfacción por una parte, que cuando yo, bueno, pues que no me dejaba satisfecha en las actividades que yo hacía como cualquier otro joven y que hasta entonces pues sí que me habían llenado, pero empezó a haber como, pues eso, como una insatisfacción, ¿no? Esa insatisfacción, claro, tú intentas quitártela de en medio, quitártela de encima y no sabes, buscas respuestas, buscas preguntas. Y bueno, yo tenía una relación con el sacerdote de la parroquia, con el que hablaba, me dirigía, me confesaba. Y bueno, pues todo esto en un momento determinado lo comenté, ¿no? Y entonces él me dijo, me indicó, ¿no?, que podía ser que el Señor me estaba pidiendo algo, ¿no? Yo en un primer momento lo rechacé. Rechacé esa posibilidad, ¿no? Porque, bueno, yo sabía que el elegir al Señor suponía que tenía que dejar cosas que en ese momento pues no quería dejar. No quería dejar mi carrera, no quería dejar mis amigos, no quería dejar mis excursiones, mis salidas, mis entradas. Sabía que eso supondría un cambio que en ese momento yo no quería coger. Pero por otra parte la insatisfacción, ese saber que no eres feliz, en una palabra, ¿no? Que no te dejas tranquilo el corazón, pues seguía. Y claro, era muy molesto, ¿no? No ir a un sitio, pensar que te lo ibas a pasar bien, y quedarte siempre con un mal sabor de boca porque veías que eso no es lo que tú en el fondo, tu corazón te estaba pidiendo, ¿no? Entonces, claro, llegó un momento en que tuve que como que enfrentarme a esa realidad, ¿no? Y después de bastante tiempo y de bastante oponerme, pues ya me rendí, ¿no? Dije, bueno, pues si el Señor quiere eso, pues voy a decirle que sí, ¿no? Y la verdad es que fue buenísimo, porque en el momento en que ya me rendí, vino la paz a mi corazón. Y bueno, yo sabía que tenía que optar por una serie de cosas y tenía que dejar otras, pero en ese momento pesaba más la paz y la plenitud de mi corazón que el sacrificio que me supondría el dejar esas cosas.
Después ya pues empecé a buscar dónde, ¿no? Porque una cosa es que tú sepas que tienes vocación y que el Señor te está pidiendo algo, y otra cosa es saber dónde quiere el Señor que estés, y que ahí es donde tú vas a encontrar realmente tu lugar, ¿no? Donde vas a ser plenamente feliz, que es de lo que se trata, ¿no? Y bueno, entonces fui primero viendo si quería una vida activa o una vida contemplativa, ¿no? Y enseguida yo veía que el Señor me inclinaba más, no por actitudes personales, que quizá hacia afuera todo el mundo pensaba que encajaría mejor en una vida activa, porque yo era activa, yo iba, bueno, hacía apostolados de caridad y de esto, entonces todo el mundo pensaba que yo podía encajar más en una vida activa o de enseñanza, o en la misma congregación en la que yo había ido al colegio y con la que tenía muchísimo cariño y sigo teniendo mucha relación, pero el Señor, no sé, me hacía ver que no era por ahí, que el Señor me pedía algo distinto, ese distinto. Y claro, dices, ¿cómo descubres que es algo distinto? ¿Cómo descubres tu sitio? Pues no lo descubres nada más que cuando tu corazón se encuentra el descanso, ¿no? Entonces cuando es como, pues uno entra a un sitio y sabe que le gusta una cosa, o que no le gusta, o que puede estar, o sea, que encaja o que no encaja, ¿no? Es como pues cuando vas a elegir un vestido, pues o te va o no te va, ¿no? Es así, ¿no? En otros aspectos, pero es más o menos así. Entonces usted decidió tener una vida contemplativa en vez de tener una vida más activa. Y ahora mi pregunta, ¿y por qué decidió una vida contemplativa de las hermanas Oslata y no sé? Bueno, pues a ver, yo después de decidir que pensaba, porque luego también hay que discernir, ¿no? Pero en un primer momento, después de inclinarme a una vida contemplativa, la verdad es que me indicaron que, bueno, que empezase a conocer monasterios, o distintos carismas, ¿no? Y el primero que me indicaron fue el de las hermanas Oblatas. ¿Fue el primero? El primero que sí. Bueno, yo conocía por referencia, conocía a las dominicas, conocía a las carmelitas, pero así a las cistercienses también, pero así un trato como para conocerlas, como para conocer el carisma, pues no había tenido ninguno. Y bueno, al primero que entré, que fui a conocer, fue a este. Y la verdad es que luego ya no me propuse ninguno más, porque la verdad es que vi que llenaba las expectativas que yo podía tener, ¿no? Lo que el Señor en ese momento me ponía delante lo tenía aquí, entonces ya no busqué más. Esa es la pura verdad. Providencia de Dios. Providencia de Dios también, por supuesto, siempre hay que verle a Él. Bien, pues entonces llegamos a que usted decide vida contemplativa, decide estar en la congregación de las hermanas Oslata. Así que vamos a hablar un poquito ya de la congregación. ¿Usted me puede decir por qué es el motivo que estoy yo aquí hoy conversando con usted? Bueno, me imagino que es porque el pasado 24 de enero hemos celebrado los 50 años de la aprobación pontificia, o sea, de recibir el Decretum Laudis de Roma, aprobando definitivamente la congregación, o sea, la vida y el carisma de la congregación. Hasta que se llega a Roma, la congregación tiene que dar muchos pasos, ¿no? Entonces, desde el inicio de la congregación, de los primeros momentos, los primeros pasitos, que fueron en el 38, esta aprobación nos la dan en el 67, después de pasar por todos los pasos canónicos que la Iglesia pide, ¿no? Para confirmar un carisma a nivel ya católico, universal, ¿no? Muy bien, muy bien. Como este canal de televisión El Sembrador se emite en Huelva, en su provincia, y también, por supuesto, en otros puntos de Latinoamérica, pero sobre todo en Huelva y en su provincia, vamos a hablar del monasterio de las Oslatas de Cristo Sacerdote, aquí ubicado en este precioso sitio de Huelva,
en el monasterio de Santa María de la Cinta, y vamos a hablar ya un poquito ya de este monasterio. Cuénteme, ¿cuál es el origen de este monasterio? Bueno, el origen de este monasterio se fundó en 1962, vinimos, o sea, se inauguró, no exactamente aquí donde estamos, sino que el primer sitio donde estuvimos fue en la calle del Puerto. En la calle del Puerto, en una casita que donaron expresamente para que viniéramos a Huelva. O sea, era un momento de congregación en el que había vocaciones y había que fundar, porque claro, según entraban las jóvenes o las vocaciones, pues se formaban, pero después ya tenían que salir a otros puntos. Y se fundaron el monasterio de Salamanca, se fundó el monasterio de Zaragoza, y después fundó el monasterio de Huelva. Y para el monasterio de Huelva fue pues una donación, una persona que de aquí de Huelva, no sé si, por lo menos de origen, sí que era de la ciudad de Huelva, que tenía una casa y la donó con la finalidad de que hiciéramos una fundación en esta ciudad. Entonces, bueno, pues con ese ahí fuimos. En un primer momento llegamos a la casita del Puerto, esta casita que fue donada para que la congregación viniese a Huelva. Pero no era un sitio definitivo, era como un primer paso, que luego esa casa se vendió, para buscar un lugar ya más apropiado para hacer un monasterio. Fue complicado y difícil encontrar un terreno. Nada más llegar, pues empezaron a hacer las gestiones para buscar terreno, ¿no? Los fundadores. En ese momento el obispo de Huelva era don Pedro Cantero, y que era, bueno, nuestro padre fundador ha sido obispo de auxiliar de Madrid, era en ese momento. Después ha sido titular de Huelva, y después arzobispo de Valencia, pero cuando vinimos a Huelva él era auxiliar de Madrid, pero bueno, conocía mucho a don Pedro Cantero. Entonces don Pedro enseguida también nos ayudó a buscar un terreno, él estaba muy contento de que la congregación viniese a Huelva. Qué bueno. Por su finalidad, ¿no? Porque la finalidad de la congregación pues es como vida contemplativa, pero tiene una finalidad muy concreta, que es la de rezar y entregarse por los sacerdotes. Claro, don Pedro acababa de hacer su seminario, acababa de empezar la diócesis, y él consideraba la congregación como un regalo, ¿no? Como una retaguardia, ¿no? Para rezar por los sacerdotes y por toda la diócesis. Entonces él acogió a la congregación con mucho cariño. Y enseguida también nos ayudó a hacer las gestiones de la búsqueda, pero no fue fácil, no fue nada fácil, no se encontraba nada apropiado para el monasterio. Y después ya de mucho tiempo, pues bueno, gracias a don Pedro, pues se encontró este terreno que también, bueno, y gracias también al Ayuntamiento de Huelva, porque colaboraron tanto bueno, había que hacer permutas y cosas de estas para poder tener el típico protocolo, el terreno necesario para hacer un monasterio. Y entonces, gracias a la diócesis, a don Pedro, y gracias al ayuntamiento, se consiguió este terreno. Se empezaron las obras enseguida, y aquí vinimos, si no recuerdo mal, en mayo del 64 o del 65. Se inauguró este monasterio ya, y entonces dejamos la casita del Puerto. Qué bueno. Y de la casita del Puerto nos vinimos aquí. Qué bien. Bueno, pues ya que estamos aquí, cuénteme cómo es la vida diaria aquí, desde por la mañana hasta que nos acostamos a la cama. Es decir, ¿cuál es la vida? ¿Cuánto tiempo dedicáis a la oración? ¿Trabajos manuales? No sé si cocináis. Bueno, a ver, la vida contemplativa está estructurada, me imagino, en todos los monasterios, alrededor del Señor, ¿no? Nuestra vida es una vida de oración y de alabanza. Entonces, claro, todo el horario, todas las actividades
están subordinadas a la acción principal, que es nuestra oración y nuestra dedicación al Señor, ¿no? Entonces, nosotras, como todas las monjas contemplativas, dedicamos un gran tiempo del día a la oración vocal, al rezo del oficio divino, que es, es la oración oficial de la Iglesia. Entonces, el día se estructura girando a lo largo del rezo del oficio divino. Tanto las actividades como los trabajos, como todo, está todo supeditado a dar realidad, a hacer real esa alabanza continua al Señor, ¿no? Que es la voz de la Iglesia. Nosotros rezamos en representación de toda la Iglesia, hacemos que la alabanza ante el Señor esté viva por toda la Iglesia. Claro, no todas las personas pueden dedicar 7 momentos o 8 momentos, cortar toda su actividad para irse a rezar ante el Señor. Nosotras tenemos ese cometido, ¿no? Dar voz a toda la humanidad, ¿no? Ante el Señor. Qué bonito. Entonces, nos levantamos temprano, a las 6:15, 6:10, después de asearnos, ducharnos, arreglarnos, bajamos ya a la primera hora canónica, hacemos primero unos minutitos de ofrecer el día y empezamos con las laudes, ¿no? Las laudes, que es la primera oración que hacemos. Después de las laudes tenemos una hora de oración en silencio. Después tenemos otra hora menor, la tercia, rezamos tercia, y la Santa Misa. Después de la Santa Misa, la misa es a diario a las 8:30 y los sábados y los domingos a las 9. Después de la Santa Misa desayunamos y comenzamos lo que son ya los trabajos propios de una casa, ¿no? Unas tienen lavadero, otras fregadero, otras van a la cocina, otras limpian los distintos sitios del monasterio, otra va a sacristía. Nuestro medio para ayudarnos trabajando es la confección de ornamentos, que es lo que siempre hemos hecho. Y bueno, eso así pasa el tiempo de la mañana hasta las 12:30, que toca la campana otra vez para reunirnos y rezar hora menor, sexta. Después de rezar esa hora menor, hacemos un pequeño examen de conciencia, después comemos, después de comer volvemos a trabajar, un tiempo de trabajo, pues para recoger, cada una tiene sus actividades, y a las 2:30, de 2:30 a 3:30, tenemos como un parón en el horario, ¿no? Nuestra vida es en silencio. Una característica de la vida monástica es la vida en silencio. Vivimos en silencio pero no por una necesidad. Tenemos necesidad de estar en silencio porque tenemos que estar atentas y escuchar al Señor, ¿no? Entonces, pero en esa hora lo que hacemos es como un corte más. Podemos hablar, ¿no? Durante el silencio, que llamamos menor, pues estamos trabajando, estamos ocupadas en las distintas actividades, aunque siempre con la intención de estar en comunión con el Señor. Pero sin embargo, pues si yo tengo que hacer una pregunta, la hago, si tengo que hacer una explicación, la hago. Estamos en una comunicación relativa, pero tenemos. En la hora de silencio mayor es como un corte en la que cada una hace un parón en esa actividad del trabajo o eso, y tiene como un tiempo más dedicado al Señor con ella, iba a decir, ¿no? Entonces, pues es un tiempo en el que
puedes pasear, está especificado que leamos, es un tiempo especial para hacer lectura espiritual, o para tomar apuntes, o para pasear, o para descansar, pero es como un tiempo en el que yo corto la actividad normal del monasterio. Cuando termina esa hora, volvemos al rezo, rezamos otra hora, nona, y rezamos en comunidad el Santo Rosario, que rezamos siempre juntas. Después comienza otra vez otro tiempo de trabajo, de actividad, hasta las 6, que volvemos a reunirnos para otro rezo, que es el oficio de lectura, otra hora de oración, todas juntas, y vísperas. Terminamos el rezo de vísperas, pues bueno, otra vez cenamos, volvemos a coger y terminamos el día, el último ratito del día, con ensayo gregoriano, con el ensayo, porque nosotras el culto lo solemnizamos con el canto gregoriano, o sea, rezamos y cantamos vísperas todos los sábados y domingos, y en las Eucaristías de los domingos cantamos en gregoriano. Y entonces, bueno, tenemos que ensayar porque hay que aprender los cantos, y también pues para que salgan un poco bien, ¿no? Tenemos que ensayar. Pero aparte de esto, que parece una cosa, pues eso, habéis visto que cortamos continuamente la actividad del día, continuamente cortamos, ¿para qué? Para ir a rezar, a una hora canónica, pero es como es lo que he dicho antes, ¿no? Es la oración de la Iglesia, es hacer que la humanidad tenga una voz ante el Señor, que el Señor recoja, es muy bonito que las horas canónicas, la oración de las horas canónicas está hecha de los salmos. Prácticamente lo que estamos rezando continuamente son los salmos. Y los salmos expresan toda una serie de sentimientos y de necesidades del hombre, ¿no? Entonces eso es lo que estamos poniendo continuamente ante el Señor. Es toda la voz de la Iglesia, pero la voz de toda la humanidad, que necesita pues presentar sus peticiones y al mismo tiempo también alabar, pedir, sufrir, pero siempre ante el Señor, ¿no? El Dios de Israel, estoy velando contigo, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi alcázar. Que tu favor sea delante, oh Dios, y me haga ver la derrota del enemigo. Pero yo cantaré tu fuerza, por la mañana aclamaré tu misericordia, porque has sido mi alcázar y mi refugio en el peligro. Y tocaré el coro, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi alcázar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Protégeme de mis agresores, Dios mío. Dichoso el hombre A quien corrige Dios, el hiere y libera la herida. oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras vidas. Estabas airado, pero restauránanos. Has admitido la realidad del país. Madre Asunción, estoy hablando con usted a través de unas rejas. ¿Qué significado tienen las rejas hoy en día? Bueno, las rejas es algo, iba a decir, clásico en la vida monástica. En la vida monástica siempre es un signo, las rejas son un signo, no tienen una finalidad por sí mismas. Las rejas quieren significar, por lo menos así nosotras lo vivimos, ¿no? Es la separación, o sea, como esa separación que escogemos y que elegimos, no para olvidarnos y rechazar ni a la sociedad ni al mundo, sino es como una necesidad de te separas, pero te separas para no distraerte, para que nada te entorpezca en la misión que el Señor nos confía. O sea, es verdad, la gente dice, ¿por qué os tenéis que encerrar? ¿No? No podéis hacer lo mismo. Es que en realidad las rejas
Están aquí, pero no dentro de la casa no tengo rejas. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente. Dentro de es un signo en el que quiere poner de manifiesto que nuestra elección por el Señor es absoluta, que no se comparte con nada, pero no porque lo que dejamos o lo que sea malo o sea deficiente o nos vaya, no, es sencillamente porque para poder hacer mejor lo que tenemos que hacer debemos estar dedicadas exclusivamente al Señor, que nada, pero no es por desprecio, en absoluto, al contrario, valoramos, precisamente porque valoramos mucho lo que tenemos fuera, nos quedamos aquí dentro, sencillamente, no es solamente es por eso, pero es un signo, no nada más. Sí, sí, sí. Madre Asunción, ¿qué es la oración? Vaya, la oración es la comunión, la comunicación con el Señor. Yo ahora estoy hablando contigo, pues lo mismo, el Señor, la oración es ponerme en comunicación con el Señor, ¿no? No es nada más que entablar una comunicación con Dios. ¿Has recibido gracias en la oración? Gracias místicas, no, vamos. Yo creo que la gracia principal de la oración es encontrarte con el Señor. Y yo creo que ahí, aunque sea en pura fe, esa gracia la tenemos siempre. Ahora, ya gracias especiales, gracias así místicas, gracias no son necesarias. Madre Asunción, ¿padecéis soledad aquí dentro con estas rejas? ¿Padecéis soledad? ¿A qué soledad te refieres? A la soledad de sentirse solo. No. ¿Por qué? Porque estamos con el Señor, eso es lo primero, porque nuestra vida está dedicada al Señor y Él está en medio de nosotras. Y luego estamos unas hermanas, estoy acompañada de mis hermanas, ¿no? Y de la comunidad. O sea, esa soledad de ausencia, no. Ahora, sí que la vida contemplativa es vida de silencio y soledad, pero es una soledad que está llena de Dios, o sea, es una soledad con Él, no una soledad sin nada, sin nadie, es distinto. Perfecto. ¿Cuál es el aspecto más difícil de la vida de las hermanas Oblatas? El aspecto más difícil, bueno, sí. A ver, yo creo que a ojos de tejas para abajo, ¿no? De lo que te choca, o lo que primero sería pues la vida de austeridad, la vida de sacrificio, ¿no? Que luego no es tanto en el sentido de que lo llevamos con muchísima alegría y lo llevamos con mucha naturalidad, ¿no? Pero a ojos humanos puede ser, creo que lo que más la gente piensa que es el sacrificio, ¿no? Pues el dejar a la familia, el dejar las cosas, el vivir pobremente, el vivir con una austeridad. Yo creo que eso es, sobre todo a la sociedad actual, ¿no? Es lo que más le puede chocar y donde te puedes engañar y pensar que es lo más costoso, pero no es lo más costoso. Lo más costoso de verdad es pues dejar lo que dice el Señor, morir a mí misma cada momento, ¿no? Que eso da igual que lleve 10 años, que lleve un día, ¿no? Tengo que renunciar a mí misma para seguir al Señor. Eso es lo que es realmente costoso. ¿Por qué no puede entrar la gente al monasterio? Bueno, a ver, no puede entrar la gente al monasterio, pues precisamente por lo que he dicho, es un signo de separación. Si la gente entrase, ese signo de separación se debilitaría, ¿no? Es como, no es por decir, ay, no pueden pasar, que se van. No, nosotras no tenemos que ocultar nada. Nuestra vida es muy sencilla, nuestra vida es muy normal. Sencillamente es un signo, no tiene más importancia. Madre Asunción, ha pasado ya 26 minutos. Yo estoy, vamos, que para mí ha pasado 5 minutos, porque le estoy escuchando muy atentamente y se me ha hecho súper corto. Pero con mucha tristeza ya tenemos que dejar la entrevista, porque la televisión funciona con unos periodos de tiempo. Pero yo, antes de cerrar esta entrevista, tengo que decirle 2 o 3 preguntas difíciles, madre. Con todas estas cosas que usted me ha dicho, ¿usted es feliz? Yo creo que yo soy plenamente feliz. Vamos, yo creo que no añoro nada. Muy bien.